Hola, buenos días y bienvenidos a todos a esta actividad paralela del Festival Eñe de Madrid 2020. Estamos en el Centro Sefaradi Israel con Paul Monen y con Adán Quintero. Y bueno, hoy vamos a tener una charla bastante interesante con estos dos caballeros. Esperemos. Porque hemos visto la serie La Conjura contra América. Es una serie que está estrenada en HBO y es una de esas series que a mí me encantan porque suelen ser unas series que yo las llamo como un poquito de tapadillo. Es decir, son series que no protagonizan las conversaciones en redes sociales, pero que normalmente por boca a oreja o gracias a algún amigo o lo que fuera, pues llegas hasta esa serie y realmente tienen mucho potencial y pueden convertirse en una de las series del año, ¿no? Entonces, bueno, es una serie creada por David Simmons y por Ed Vance. Y bueno, es una ucronía que nos viene perfecto en este leitmotiv que tiene este año el festival sobre distopías y utopías. Y bueno, pues al final, después de ver la serie, quería ver un poco con vosotros qué os ha parecido la serie y cuáles son los puntos fuertes de la serie, las fortalezas o lo más destacado de la serie. A mí me parece que llega en un momento pues, muy convulso y seguramente nadie se esperaba cuando estaban haciendo la serie que se fuera a estrenar en marzo de 2020. Yo la vi durante el confinamiento y creo que, bueno, me gustó mucho la premisa. Creo que es un guión muy original y que ya te coloca en un sitio como espectador muy interesante, ¿no? O sea, me interesa mucho todas estas historias que tratan sobre qué podría haber pasado si ¿Qué sería? Sí. en este momento de la historia hubiera pasado esto en lugar de esto. Porque al final la historia está hecha de decisiones en momentos concretos, ¿no? Y al final deciden los líderes, los políticos, y tienen poder para cambiar los acontecimientos que luego ocurren. Sí, hay partes de la serie que me parecían interesantes. Por ejemplo, el hecho de que cogen al personaje del piloto de Leitner, creo que se llamaba, perdón, como el malo, digamos, de la serie. Pero ese Y personaje tan es real, popular, ¿no? claro, y Al principio. es Mm. popular, es real, es un gran héroe. Y haciendo el paralelismo, sin meternos mucho en política, con el tiempo de ahora, con Trump, Vamos a ir es un luego con poco. Trump, sí, 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 Exacto, le vamos a tocar luego. es Sí, exactamente llega en un momento político donde es un hecho que la extrema derecha ha ganado peso en muchos países, no solo en Europa, sino también en otros países. Entonces, creo que hablar de esto ahora mismo pues, es un Es tema importante, ¿no? interesante. Sí. Quizás a la serie le falte el COVID, pero bueno, prácticamente está muy actualizada, ¿no? Y es verdad que muchos de estos movimientos de extrema derecha que estamos viendo ahora, tanto en Europa eh, como con una derecha bastante marcada en Estados Unidos, están protagonizados por personajes que al principio son, digamos, afables, ¿no? Para el votante, ¿no? Son divertidos, hacen bromas, hablan con tienen un argumento como muy popular, muy cercano, ¿no? populismo al fin y al cabo. Es populismo, ¿no? Entonces sí que tiene ese paralelismo con el personaje de Lidbert y bueno, efectivamente sí, aprovechando un poco que la temática del Festival ENI es distopía y utopía, sí me parece correcto de alguna manera decir que esta serie es una ucronía, que no es ni distopía ni utopía. Si bien utopía es lo que nos gustaría que fuese en el futuro y la distopía es lo que no nos gustaría que fuera, la ucronía al final se mueve en un término medio y lo que hace es presentarnos, como tú decías, ese if, ¿no? Ese sí, qué hubiera pasado si, pues en este caso, pues por ejemplo en Estados Unidos, sin haber entrado en esa Segunda Guerra Mundial, pues sí que hubiera germinado, ¿no? La semilla de ese Es que podría nacionalsocialismo haber alemán. pasado
totalmente. O sea, si planteamos, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera tenido en esta última crisis del COVID un papel más activo quizás en política exterior? Efectivamente. Seguramente también la respuesta hubiera sido otra, o quizás no. Pero el hecho, la pregunta es lo que me interesa de estas series y lo que plantean, ¿no? La posibilidad de cómo hubiera sido y cómo te afecta una decisión concreta. Esa cantidad de perspectivas que abre, ¿no? De paisajes. Luego me interesa mucho también lo que decías, ¿no? Cómo estos personajes populares llegan a ganar peso dentro de una sociedad, ¿no? Y aparentemente son inofensivos, ¿no? Y luego al final están los hechos. Hasta son bonachones, Sí. ¿no? Porque son Hombre. capaces de entrar en una familia, como la familia que protagoniza la serie, e incluso dividir a la familia, ¿no? Que Bueno, hay... ese es el personaje del rabino. Exacto. El personaje del Exacto. rabino, trayéndolo al hoy en día, hay, hay momentos donde gente eso, que se puede presentar de una forma afable, cercana, a la que tú recurres para cuestionar cosas que ocurren en el día a día. Que incluso puede ser tu, como dicen ahora, tu prescriptor, ¿no? Una persona en la que tú confías, Claro, ¿no? confías absolutamente. Hoy en día, bueno, se llaman los psicólogos igual. Sí, Pero- y ver también cómo los ideales nobles no siempre se corresponden con actos nobles, ¿no? O sea, Bueno, bien, quizás, muy bien. bueno, esta persona, el rabino, pues trata de ser un buen americano, ¿no? Y trata, pues a través de la asimilación un poco de integrarse en lo Tiene que un- él cree que es la idea de sociedad, ¿no? Tiene una idea de él es del sur. Entonces él tiene una idea de lo que es la América confederada y se cría en esa América pues, más profunda, siendo no un marginado, pero sí al fin y al cabo judíos en esa zona no había tantos. Y yo creo que ahí el personaje, pues intenta encontrar una vía de representar al judío americano, que él se cree que es. Y al final, pues le absorben pues esas fuerzas malignas y oscuras que son los demás, o sea, lo que luego es el presidente de Estados Unidos. Tomando la figura del rabino, por ejemplo, ¿qué aspectos culturales de la cultura judía habéis visto, habéis identificado en la serie? Y además, ¿cuáles creéis, bajo vuestro punto de vista, que han estado muy bien traídos, ¿no? Algunos, yo solo por... hay partes que me llamaron la atención, no para bien, sino para mal, no por nada, sino porque... Damos un tirón de orejas. Sí, a ver, hay momentos donde están haciendo un Shabbat y pues se entiende o se quiere dejar entender que la familia es conservadora, tradicionalista. Algo que no ocurre cuando ninguno lleva kippah. En un momento donde también se lleva kippah, por mucho que digan que no, por mucho que sea una distopia. Y luego hay un momento de kiddush y no se dice el kiddush. O sea, acaban con el final como un amén y se acabó. Y no es por metraje, porque la serie es densa y se pueden permitir, empieza con un kiddush que es solo el final. Entonces hay partes que me sorprenden por ser una serie americana. ¿Y esto por qué pasa? Efectivamente, al ser una serie Yo americana, creo que intentan edulcorarla. con un David Simmons detrás y con el cuidado que tiene las series de HBO tradicionalmente en la producción. Pues ir a intentar, hay series como la de Ultra Orthodox, y yo creo que también es subir un poco de eso, es decir, usar el temario judío, pero que no sea la principal, Como la que trama cuente principal. una historia y que Exacto. esté como de fondo, digamos. Exacto. Y Vale. hablar sobre los americanos, usando un grupo marginal, Contextualizarlo, pero Exacto. que al final el hilo narrativo sea... eso es lo que creo. Pero vamos, a mí me llamó la atención. Yo creo, por ejemplo, que la idea de asimilación está muy bien tratado, ¿no? O sea, como a veces pues hay una parte de la población judía que ha tendido siempre a imitar pues, el país donde está hasta difuminarse un poco, perdiendo un poco la identidad Su identidad, judía ¿no? dentro de ese marco. Creo que está muy bien tratado, porque incluso el personaje del rabino, ¿no? Que es una persona como tan religiosa y con ese compromiso, no deja de sorprenderme, ¿no? Como el dilema cultural a mí me parece interesantísimo como Sí. actor, los dilemas que plantea ese ¿Cómo personaje. basculan en él, no? Claro. Sí, eso es más interesante.
No es la primera serie, no es la primera ucronía en la que vemos como protagonista a la Segunda Guerra Mundial, al nazismo o al pueblo judío. Hay una serie que yo no sé si tiene 3 o 4 años, El hombre del castillo, que está basada en una novela de Philip K. Dick. Philip K. Dick es un autor de ciencia ficción muy conocido por grandes obras, por las obras que al final acabaron siendo Blade Runner o Desafío Total, pero sí tienes, verdad, esta novela, que es muy curiosa y también fue, en este caso, llevada también a la televisión, ¿no? No es un tema nuevo, pero ¿echáis de menos ucronías o distopías con un tema español? Ah, con un tema Imaginaos español. que la República hubiera ganado la Guerra Civil o que España finalmente hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial tomando parte. Pues a mí me encantaría. A mí me Es parece que sí falta. interesante. Sí. ¿Cuál sería el problema para llevar, por ejemplo, un proyecto de estos para Pues darle luz creo que verde? somos... ¿Producción? Bueno, producción, y yo creo que también es simplemente la base social en general no está... sí está preparada para ver algo así, simplemente que no tenemos los mimbres para crear algo semejante. O sea, no tenemos esa capacidad todavía de trabajar en grupo así sin echarnos algo a la cara. Sí, no, la verdad que en temas políticos yo creo que en España todavía tocar ciertos temas aún duele. O sea, se puede ver, hace unas semanas se ha estrenado Patria y aún está generando debate. Debate, Y conversación, conversación, antidisturbios, está O tomando sea, ese relevo, ¿no? todo causa un poco de sorpresa, ¿no? Entre el público o de debate. Creo que es interesante y que poco a poco nos vamos atreviendo a tocar temas pues, de una manera, digamos, más profundizando quizás en la herida y mostrando pues, el dolor sin posicionarnos moralmente, ¿no? A mí me Sí, que eso es parece lo complicado. interesante. En este caso, sí, a mí me llama mucho la atención estos debates que hay, especialmente en las redes sociales, ¿no? Que quizás en un principio debería ser un instrumento para el diálogo, para aprender o para escuchar otras posturas, y en estos últimos tiempos, efectivamente, bajo mi punto de vista, se está convirtiendo en un verdadero campo de batalla, ¿no? Donde no hay un término medio, o estás conmigo o estás contra mí, o piensas como yo o eres un desgraciado y te bloqueo. Entonces, realmente quizás estamos preparados para hacer una revisión de nuestra historia más reciente. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad es que a veces los hechos parece como que a una parte de la población ya no le importen tanto. O sea, estamos viviendo una especie de posverdad donde tampoco, o sea, todo lo que ha pasado y tal, bueno, podría haber sido, todo el mundo tiene una opinión, pero estamos más en la opinión que en el conocimiento de los hechos. Entonces, eso bueno, es curioso Pero eso lo es que casi planteas. es lo que es las distopías, ucronías que se relatan en todas estas películas. Es decir, el presente ha olvidado el pasado y repite los mismos errores una y otra vez. Entonces ahí sí que igual la educación, por supuesto, y por no meterme en temas de... Pero quiero decir, ahí está el problema que tienen en la serie americana de Yo La creo Conjura que contra América. la ficción también, el papel que tiene que jugar es ser un poco un revulsivo, ¿no? Está bien como crear impresiones y que la gente se cuestione cosas que piensa y tal. Sí, ese es, Yo, por es el ejemplo, no he propósito del vivido arte. Pero... el conflicto vasco en primera piel, ni nadie en mi familia. Bueno, o sea, mi madre vivió en Barcelona y sí lo ha visto más de cerca, pero digamos, el hecho de ponerme en la piel de los dos bandos, a pesar de que yo pueda tener pues, mis reservas, ¿no? iniciales, me parece que es un ejercicio de empatía que nos engrandece como sociedad y que ayuda a superar ciertos temas. Bueno, eso es una suerte que tiene la interpretación. Yo lo único que he sacado, por ejemplo, de Patria es que, cuidado, porque realmente ha sufrido mucha gente. O sea, para mí, siendo de una sociedad, pues digamos, de una generación posterior y no habiendo vivido el conflicto como tal, me he dado cuenta pues, de lo encallados que estamos, porque realmente ha habido mucho sufrimiento por parte de las víctimas y también por parte de las familias de los presos, a su manera. Es muy complicado. Al final, una de las trabas en este tipo
de desencuentros que yo veo es, por ejemplo, tú puedes tener tu opinión, bien sobre Patria o bien sobre cualquier otro conflicto, sobre la Segunda Guerra Mundial, pero vemos que hay muchísima gente que parece que se esfuerza más en destrozar los argumentos de uno que en escucharle, ¿no? O sea, directamente, si tú no has vivido en el País Vasco, tu punto de vista ya no vale para nada. Eso es Está lo que... anulado, Sí. ¿no? Si tú no has estado en la Segunda Guerra Mundial o no has vivido en Alemania con el nacionalsocialismo, no vale para nada ni tu punto de vista, ni tus ideas, ni nada, porque no estuviste ahí. Entonces, ¿cómo salimos al paso de todo esto? Pues empatizar, escuchar, estar para... Y sobre todo es educarse uno mismo. Quiero decir, el problema con las redes sociales ahora mismo es que las estamos utilizando algunos como herramientas para aprender sobre cosas que desconocemos. Raramente, porque al final es una cosa que se repite, porque los algoritmos están diseñados de tal manera que simplemente Sí. te repiten y te bombardean Te con lo que tú retroalimentan quieres, con con lo lo que tú tuyo. quieres. Sí. Eso, ahí está la serie de Netflix, bueno, el documental de Netflix, que lo explica bastante bien. Y yo creo que si uno no sale de ahí y se plantea seriamente tomar su tiempo para leer novelas que van en contra de sus creencias e ideales, ver películas que van en contra de sus creencias e ideales, escuchar al rabino, aunque se equivoque, y entender de dónde viene, porque se entiende, se empatiza con ese rabino. Yo creo que entonces estamos perdidos, por supuesto, y repetiremos más, y se escribirán más distopias que serán reales, Sí. porque todas parten de una base que es real, todas. Estoy pensando ahora mismo en Demolition Man, no sé por qué me ha venido a la cabeza, y Demolition Man creo que se emitió en el 96, la película, es con Sylvester Stallone, y Antes era luego 92, yo creo. y se plantea un futuro de 2032, Ujú. 2032 donde lo políticamente correcto es imperante, o sea, todo el mundo, nadie se puede acercar, como el COVID. Bueno, si decías un taco te ponían Exacto, una multa, te ponen ¿no? Te una salía multa, un pero es muy parecido a expendedor. decir los tacos hoy en día. ¿Qué es un taco? Un taco puede ser utilizar lenguaje incorrecto en el momento inadecuado. Eso es equivocarse hoy en día. Eso es un taco. Es un taco. Utilizar. Un tuit o plantear un tuit que no es responsable de muchas otras visiones que están ahí deseando ver qué se escribe para darte un correctivo. ¿Y si se persigue eso? Muchas veces el tweet sí persigue eso, pero eso es un... Con maldad, digo, o sea, Sí, por con supuesto, maldad. y está en nuestra responsabilidad es no ser reactivos a esto. Y si lo somos, entender por qué lo estamos siendo y tomar tiempo. Yo creo que muchos problemas existen porque no tenemos tiempo para intentar digerir, intentar prestar la atención que requiere todos estos temas. Esta misma conversación tiene un tiempo. Cuando en verdad, si supiéramos que teníamos de verdad toda la tarde, pues igual no iríamos tan atropellados para algunas cosas o iríamos... Y yo creo que eso la manera más sociedad, relajada. cuando he dicho de plantear una serie o si se puede rodar algo así, no tendríamos el tiempo para hacerlo. Diríamos, no, es que igual el que está ahora en el gobierno es al que hay que quitar, por lo que la serie tiene que tocar estos temas. Las series de ahora, el lenguaje que utilizan es de la calle de ahora. Y cuando se hace de época es para darle, exacto, a la cabeza a otro. Y pocas series, pocas películas hablan de un futuro, ya sea utópico o distópico, que no sea en relación al pasado. A mí me interesa siempre que la ficción no sea un panfleto, ¿no? Que no te quieran vender una manera de pensar de ninguna manera. A mí me interesa que lo que estoy viendo me anime a pensar y a te sacar mis remueva. propias conclusiones. O sea, yo creo que la ficción debe aspirar un poco a eso, a que nos hagamos preguntas, pero tampoco a que terminemos pensando o a que nos adoctrinen de una forma o de otra. Exacto. O sea, parece como un poco naif, pero es así. O sea, hay algo de yo qué sé, hay películas que notas que te están poniendo un mensaje con calzador, ¿sabes? Exacto. Y a mí me gusta, pues, que te hagan pensar, que te posicionen en un sitio, y por eso me parece que una serie como La Conjura contra América, el hecho de que eso no pasara, te pone en un debate que
no te toca directamente, es un easy, pero nos podemos hacer preguntas de una manera, digamos, a fondo. Bueno, no pasó, pero también lo bueno de la serie es que no pasó, cierto, pero cuando Pero se analizas apoya en por qué cierta no verdad, pasó, claro. te das cuenta que la serie toca cosas que son la parte ficticia del por qué no pasó. O sea, sí hubo nazis en Estados Unidos, políticos nazis, empresarios nazis, bueno, mencionan a Ford, Sí, personas que ya Henry Ford, conocen, pero total. sí hubo manifestaciones. O sea, una parte de la historia de América que no se cuenta mucho es que sí hubo manifestaciones y rallies nazis, pero vestidos con su esvástica, brazo en alto, Heil Hitler y demás. Es decir, creo que en Carnegie Hall se llenó, hay vídeos ahora que salen a la luz, que han tardado en salir a la luz porque no han querido, donde hay gente, pero muchísimas. Y entonces, no sé, yo creo que en la serie tocan cosas que sí han ocurrido, pero que a veces pensamos que igual pasaron, pero de refilón. Y no fue Y tan de quizás no fue refilón. tan de refilón. Ford no es. Sí, que ¿Quién está es como... Ford? Está Quiero como... decir, no, Ford no es una mosca que pasó por ahí. Total. Ford ha implementó una forma de hacer empresa. Una cadena de montaje. De cadena de Prácticamente es una montaje. revolución en sí misma. No, y Exportó. siendo abiertamente antisemita también, o sea, Exacto. que es una persona que no tenía ninguna reserva, es algo que está documentadísimo y es fuerte. En la serie creo que era el ministro de Interior, ¿no? Exacto. Sí, también me interesa mucho de la serie que plantea como a la persona como que es el ministro, digamos, como ideólogo, ¿no? Pero luego el presidente es una persona como que intenta quedar bien con todos, ¿no? Y tiene como, es amigo del rabino, se lleva bien, pero realmente no está en contra de los judíos, pero un poco pacta con Alemania y dice, bueno, Claro. no voy a intervenir. Sí, hay dos cosas del libro que dicen, se hace un pacto con Alemania para que se sigan expandiendo el régimen nazi y luego con Japón para que haga lo mismo en Asia. Y me parece que el no intervenir muchas veces tiene unas consecuencias drásticas. Bueno, de hecho, por eso ahí está la gran parte Ese es el distópica de dilema, la serie. claro. Es decir, sí se intervino y se frenó lo que iba a ser el nazismo para todo el mundo. Entonces, en ese aspecto la serie a mí sí que me gustó. Lo que pasa es que siento que la serie a veces flojeaba en aspectos más, más contenciosos, o sea, intentar de verdad la lucha de ideas. Es decir, la parte del rabino, que es la parte que a mí, el personaje más interesante es el de John Turturro, porque se ve que él tiene ese conflicto, cómo consigo yo asimilarme dentro de una sociedad que exige unos patrones de conducta de los cuales yo no puedo proporcionar porque a mí siempre me van a ver distinto. Y encima siendo digamos, la cara visible de todo un pueblo. Y ahí también entra el otro conflicto que es pueblo versus individuo. Y ahí también hay mucho dentro de la serie. Es decir, él quiere llevar a su congregación, que no me gusta la palabra congregación, sobre todo no para los judíos, por lo menos, y acaba con la última secuencia que es él solo frente a, creo que son 4, que también me parece un poco, no sé qué tipo si eran conservadores, tradicionalistas, porque claro, están mezclados, o sea, no hay una separación entre hombres y mujeres, que también me pareció curioso. Pero bueno, que eran 4 gatos. Y eso es mucho peor que no haber llegado a la presidencia o ser el lugarteniente de... se le ha ido la fe, o sea, la gente que tenía fe no le quiere seguir, no tienen fe en él. Eso es demoledor. También me interesa mucho de la serie cómo un libelo, ¿no? Antisemita, o sea, como en el momento que desaparece el presidente, y entonces empiezan como los rumores, ¿no? No, han sido los judíos, sí, ¿no? Claro, pero esto ha pasado muchas veces en la historia. Y sigue ha pasado, pasando, claro, que no es la totalmente. historia. Y es como esta cosa, ¿no? Han sido los judíos, claro, y nuestro presidente, ¿y dónde está? ¿Y está secuestrado? ¿Por quién? ¿Por qué élite? No sé qué, no sé cuántos. Bueno, hoy mismo, y Santiago Abascal dijo, bueno, fue ayer o hoy mismo,
No escuché, ¿eh? Simplemente dijo, volvieron con Soros. Ujú. Soros lleva dando Soros. vueltas Sí, le y sacó, están le sacó a intentando pasear encontrar ayer. alguna forma de, cuando he dicho lo del pasado, tal, Sí, sí. seguimos buscando porque Soros es culpable de todos los males que están ocurriendo. que están De la aconteciendo. humanidad, parece, De la ¿no? humanidad. Parece. Sí, no, pero... ¿Que puede faltarle razón? No lo sé. Hay partes que seguramente, si tú llevas empresas y llevas movimientos, pues algunos igual hace pasos que no deben de ser. Pero vamos, de ahí a utilizar un solo nombre que resuena, repito Sí. una mentira 1000 veces y tragar creyendo. Para mí es un poco la figura del chivo expiatorio que hay, como, ¿no? Como de alguna manera una figura de repente representa todos los males de una sociedad o todo lo que está mal, ¿no? Cómo lo canaliza, ¿no? Es una cosa como casi una especie de exorcismo casi a nivel de sociedad. Y luego cómo puedes canalizar un fanatismo o un descontento a través del populismo, ¿no? Llegas pareciendo inofensivo y de repente, pues, con una estrategia bien hecha, pues puedes volver a engañar y te pueden volver a creer. Por supuesto. A mí sí me parece interesante ese planteamiento que acabáis de comentar, porque normalmente en las conversaciones que tenemos con nuestros más allegados, con nuestros amigos, con nuestros familiares, hablamos y decimos, oye, mira, no me creo que pasara esto en Alemania o lo que fuera, lo que tal, y que directamente una serie como esta te plantee cómo va creciendo ese germen, además en la sociedad por antonomasia libre, ¿no? que son los Estados Unidos, ¿no? que siempre lo que nos han vendido. Y cómo vemos ese progreso, ¿no? y ese rinconamiento progresivo y paulatino, y lo estamos viendo, y que a lo mejor no es, que es algo con lo que hay que tener mucho cuidado siempre, y no hay que tomarse la broma. ¿no? Entonces, cuando saltan esas alarmas en la vieja Europa, en Grecia, o a lo mejor incluso aquí en España podemos tener algunos representantes ahora mismo, no tomarnos a broma las cosas, no reír las gracietas y no, digamos, no abandonar una posición vigilante porque... A mí me parece que es fundamental en una democracia, o sea, estar atento como a estas actitudes, ¿no? Que vuelven por la inercia. En el fondo tampoco han desaparecido nunca, simplemente en un momento parecen como un poco desterradas del debate Se las público, tapan pero más. están por allí. ¿Sabes? Eso se está Eso cociendo. nunca va a haber claro, porque esos son los bajos fondos del ser humano. Es decir, eso Claro. existe y va a estar siempre. Y es lo triste, pero lo real. Por eso decía que en cuanto que es una distopía igual, no lo sé, pero ojalá la gente tuviese tiempo. Repito, pero para mí es tiempo. Yo lo llamaría utopía, lo que me estás Utopía, diciendo. perdón, sí, me he equivocado. La distopía es una utopía, por supuesto. Y que para nos diese pensar, tiempo, que tuviésemos el tiempo para de verdad pensar y absorber lo bueno que hay, y en vez de estar todo el día mirando a ver cómo el otro, una gran partisana entre dos, o sea, como está viendo ahora en Estados Unidos, como hay en la serie, como hay en España, como hay en el resto de Europa, es decir, y que los algoritmos además están acelerando, o sea, donde antes igual la Conjura, no sé cuánto tiempo le dan, casi es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Hitler ya ha invadido París, y le dan, que son 5 años, 4 años, 5 años. 4 o 5 años. Sí. Pues nosotros, hoy en día, en menos tiempo, estamos llegando rápido a cosas muy parecidas. Y esto es debido, pues, lo que hablamos de la internet, las redes sociales y los algoritmos. Entonces, igual tendríamos que focalizar, poner nuestro foco sobre Silicon Valley, que Netflix lo ha intentado con su serie, pero no creo que ellos tampoco tengan cartas en el asunto. No aparecerá en el algoritmo. Exacto, no porque ellos no están en el algoritmo. Sobre las redes sociales, hace poco, creo que era Facebook, ha dicho que va a quitar todo el contenido que sea negacionista con respecto del Holocausto. O sea, todas las teorías que sean de conspiración, de que esto no ha ocurrido, tal y cual. Y me parece que es una cosa que estaba muy bien, porque también, al final, no es una opinión. Hay cosas que no son opiniones, hay cosas que son hechos. Y el no reconocer una realidad que ha pasado, el negarla directamente porque es una opinión y todo vale, no todo vale. Hay cosas, y hablo del Holocausto, pero podría hablar de muchos otros temas. Hay cosas que deben ser Hablamos de tomadas. responsabilidad también.
Claro. Quiero decir, Hombre, ahora lo oye, estamos viendo con el COVID, ¿no? Que hay gente que sale y dice que no, que esto es todo mentira, que pero es que tal, que todo cual. estamos en Y un al mundo final estás de, influyendo en estamos en un, gente que a lo mejor no está estamos en un preparada. mundo relativo, todo es relativo, todo es mi narrativa o la tuya. Voy a escuchar tu parte de la historia y yo tengo la mía. Y a veces ni eso, Adam. A veces no es ni mi narrativa, es ir en contra de la tuya. Eso también. Ya directamente no es mi narrativa, mi narrativa va a ir directamente a minarte. Me da igual lo que digas, voy a ir en Pero contra. en el negacionismo hay una serie que parte de unos hechos reales, había un historiador muy reconocido, ganó varios premios, inglés, David Irving, que es un gran negacionista del Holocausto. Ahora yo quise saber un poquito más del personaje porque me parecía que hoy en día ser negacionista del Holocausto es como una cosa como decir, no sé, el terraplanista. O sea, Sí, sí, es sí. Que algo los hay, como... ahora en Sí, no, 2020. los hay porque todo vuelve. Sí. Pero, Porque en realidad pero el nunca hecho se es que fue. este personaje, David Irving, al final tiene sus razones para creer lo que cree. Hay ciertos hechos que sí se pueden comprobar. La cuestión es, tú tienes que meterte en su piel para entender el por qué él quiere hablar de esto. Y ahí es donde viene el peligro de este personaje. Es decir, él no lo quiere hablar porque quiere llegar a una verdad donde podamos conciliar y demás. Él lo que busca es minar y atacar y desacreditar a un grupo muy específico para borrarlo de la faz de la Tierra. Eso es lo Sin que dentro del contemplaciones. juicio y dentro de la película, que se puede ver también, queda evidente. Pero claro, hasta que tú no lees sus libros, hacen un poco una caricatura de él. Es lo que está pasando también con muchos líderes hoy en día. Hay muchas caricaturas. Y al final también hay que escucharles para ver porque sí beben de ciertas verdades populares. Y entonces hay que tener cuidado con ellos, hay que tratarles también con un poco de... Empezar a ver Trump, el exacto. interlineado. Claro, Trump no, como Lindbergh, o como se llama, este personaje, no eran personajes bobos. Están ahí y no cualquier bobo llega ahí. Entonces a veces también hay que contener con ellos e intentar, double check y verificar lo que ellos dicen. En vez de dejaros decir, no, usted es un ismo, y ya está. Vamos a ver qué partes de lo que usted está diciendo están bien, pero que se pueden comparar y vamos a intentar darle un poco la guerra también, o sea, intentar de verdad contener a alguien. Ahora se están usando muchos, las redes sociales se están organizando y se están usando grupos organizados de presión cultural que son capaces de arrinconar colectivos, son capaces de ir poco a poco sembrando ideas que en un principio pueden parecer peregrinas, pero que al final por temas muy básicos de comunicación de masas pueden acabar floreciendo, incluso teniendo sus cientos de miles de seguidores, ¿no? Hay un ensayo que publicó la editorial independiente Orsini Books, que se llama Muerte a los normis. Es un ensayo de Angela Nagel, saldría hace 2 años y medio más o menos al mercado y habla muy bien de todo este movimiento que además empujó a Trump a la victoria en las elecciones, ¿no? La alt-right norteamericana, cómo han cargado contra colectivos judíos, feministas, LGTB, etcétera. Y bueno, a mí esto me preocupa bastante. A lo mejor tiene un sinónimo en España un poco distante, pero bueno, que sería el Foro Coches, que también tienen ahí, son un foro en el que perfectamente se pueden organizar y es el destrozarte Breitbart en un News de momento, ¿no? España. Sí, entonces Sin lugar a dudas. a mí esto... La verdad que no estoy muy puesto, no conozco mucho lo de Foro Coches. O sea, conozco de su existencia, pero no sé cómo funciona ni Bueno, son nada de capaces esto. de mandar unos mariachis pagados a Ah, sí, una eso sede lo leí. política. Sí, sí. No, pero para que veas, y eso tiene una repercusión que luego Total. hace eco y hace una burla a un partido político. Quiero decir, Es que deriva la cultura exacto, del meme, y al final exacto. Y el meme este se repitió muchísimas veces y de hecho se sigue en cualquier otra tal, te aparecen las imágenes. Entonces, Lo que yo veo es que cada vez es más complicado mantener un diálogo
en los canales sociales. Sobre todo en Twitter, creo que es un canal que ya se ha polarizado. No, Está es diseñado para demasiado. polarizar. O sea, No, pero es demasiado. Yo en hay Twitter, veces la que dan verdad... ganas de quitarte de en medio y decir, chicos, o sea, Yo mataros soy entre honesto, todos. yo no comento. No comento, pero porque Yo también, yo soy por- voyeur. Yo miro bastante, pero porque entro no poco. no compensa, y creo que además, ya que conocemos más poco a poco de cómo funciona, como estamos conociendo poco a poco cómo funciona el COVID, también estamos aprendiendo cómo de verdad funcionan estas redes, qué hay detrás, quién las ha diseñado, cómo se han diseñado, cómo funcionan como casinos, etc. O sea, por lo que cada vez yo creo que deberíamos de empezar a saber, o a empezar por lo menos a ir a preguntar, llamar a la puerta a Silicon Valley y decir, oye, por favor, ¿pueden ustedes empezar a gestionar esto de una forma un poquito más correcta para que fomente la conversación, que no se convierta simplemente en eco? Y no lo están haciendo. Han sentado a Mark Zuckerberg ahí en el Tribunal Supremo y que ahí quedó. Creo además que tiene mucho que ver con lo que apuntabas de manera muy certera, Adam, de toda la rapidez y el aceleramiento que vivimos nosotros como sociedad, que también va un poco hasta en cómo te informas, ¿no? Nos estamos informando con 120 palabras o con el titular de un tuit, que muchas veces lo que busca es que pinches en la noticia para generar una visita a un medio de comunicación que ha perdido la batalla en los kioscos y necesita ganarla en la publicidad digital, ¿no? De Pero una la manera gente muy siempre se tiránica. quedará con el titular. Hoy en Ese día es el problema, hay que- poca gente, incluso que termine un artículo, que dices, no estamos hablando de un libro, que ya un libro, leer un libro hoy y terminarlo, Es de medalla. ya es Sacar la como foto en Instagram total, no, pero total, acabarlo ya no, es parece otra un deporte de historia. riesgo. Es la sociedad de la falta de atención. Pero sí, no somos capaces de terminar un artículo, entonces nos quedamos con el titular todo el rato y tampoco importan los matices, el Claro, contexto. el problema es que el titular muchas veces está pensado para hacerte arder. Total. Y no Bueno, va, es que y no va en relación con la noticia. Es Entonces, lo que decía las redes sociales, el propósito de las noticias hoy en día es ese, es levantar las partes más... más que generar debate, genera encabronamiento, ¿no? Exacto, Ya, pero porque lo saben, además ya hay estudios científicos que demuestran, bueno, que se sabe por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué ciertas noticias, por qué nos mueve más el miedo, porque es nuestra naturaleza como humanos, es decir, el miedo sirve para saber que nos tenemos que alejar de él rápido porque nos puede traer la muerte. Entonces, cuando Instintivo. recibimos, claro, es instintivo, entonces si recibes una noticia que lo primero que pone es, por poner a Greta Thunberg por ahí, un poquito, decir que se va a acabar el planeta, a mí me parece muy loable lo que dice, pero también es cierto que si tú dices se va a acabar el planeta, o sea, se acaba el mundo como lo conocemos, no sé hasta qué punto eso también puede servir para que la gente reaccione a ver quién es, pero a su vez también no genera optimismo. Es decir, yo cuando participo de un proyecto de una serie o de cine, como decimos muchísimos actores, y yo leí el guión y me llenó. O sea, y pues un guión horroroso a nivel de la historia que está contando, pero te llena. Quieres participar de ese proyecto, ¿no? Entonces, si a mí me viene la gente a decirme que se acaba el mundo, que aquí no hay nada, es nihilismo absoluto, no voy a entrar. Y creo que de ahí muchas de las guerras que hay ahora mismo en Internet con las redes sociales, con Twitter específicamente, es eso. Es decir, no nos están llamando a nada constructivo. Es vamos a destruir al otro, vamos a desmontarlo como sea y así vamos. ¿no os pasa que a veces estáis de buen humor, entráis en las redes y lo tenéis que quitar? Porque Yo decís, intento me está hacer haciendo- un poco de está detox machacando. informativo Todo. de vez en cuando. Yo todo. Sí, dejo un poco de Twitter y luego también creo que es importante tener una dieta informativa, ¿no? Saber de dónde lees las cosas, contrastar las cosas que estás leyendo y no leer todo y no dar credibilidad a todo lo que te llega a día de hoy. O sea, me parece que está bien tener como, pues, digamos, algunos periodistas de referencia, gente que sigas, que te guste. Sí, Sí, más razones que... epistemológicas, o sea. Y Twitter, me temo que a día de hoy tampoco es una, o sea, es una herramienta enorme, pero no de información. Me parece que es mucho más de opinión. No, y de opinión y demás tiene el peligro y yo he pecado de esto también, por supuesto, como todo, quiero decir, no tiene muchos años de antigüedad Twitter.
el iPhone creo que va a cumplir dentro de poco 15 años menos, o yo qué sé, Guau. o sea, que decirte, que no es nada, que vivimos en un mundo donde que parece que lleva mucho tiempo aquí instaurado y no llevamos nada. Y yo creo que ahí es donde, cuando relacionando otra vez a la serie de las distopías y demás, sabemos dónde acaban estas cosas, pero seguimos jugando el juego y nadie tiene la verdadera valentía de querer cambiarlo, porque significa cambiarte a ti mismo. O sea, si vas a hacer la revolución, tienes que entender que vas a perder tu dinero, vas a perder a tu familia, vas a perder muchas cosas, como hace el personaje principal de la serie. Es decir, él es un John Proctor de Arthur Miller, es decir, él entiende que lo va a perder. Y es un valiente y todos nos vemos en él reflejados. Dice, yo sería así voluntarioso, o sea, yo sería capaz de enfrentarme a la policía, al FBI, No. Porque en el momento que tú tienes algo que perder, que la sociedad en la que vivimos se asienta en cosas que perder. Es decir, en materiales como emocionales. Entonces, nunca vamos a poder conseguir salir de estas distopías y de estas cosas negras. De hecho, a mí me llama mucho la atención, obviamente, David Simmons y Ed Vance, que son los creadores de la serie, son todo menos tontos. Quiero decir, son gente que están detrás de algunas series muy buenas. Obviamente, The Wire, para mí, es una de las mejores series que se han rodado y que han revolucionado además el lenguaje audiovisual. Y me gusta que tanto Simmons como Ed Vance hayan confiado en dos directores diferentes, muy diferentes, con una manera muy diferente de entender las cosas y de entender los tempos de dirección. Y así yo por lo menos he percibido una serie que tiene una primera parte de serie muy pausada, ¿no? en la cual todo está germinando y quizás el ritmo sí puede ser fácilmente identificado como un ritmo lento, ¿no? Pero en el momento que Winky Spiro se quita de en medio y entra Thomas Sclaine, taca, 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 que también va un poco con este tema de lo incontrolable, ¿no? De no hemos estado atentos al principio y cuando nos hemos querido dar cuenta es demasiado tarde para parar todo esto, ¿no? Y le mete 3 escalones de ritmo que cambia prácticamente por completo, ¿no? Para mí también tiene mucho que ver con la inercia que decía antes, ¿no? Como el dejarnos llevar como parte de la ola y el no enfrentar como cosas que no queremos ver del todo. Es incómodo. Es incómodo posicionarse. Totalmente. Y yo creo que el problema con los personajes, además al comienzo ninguno se tiene que posicionar. Permite que haya tiempo y ahí está bien dirigido, supongo, claro, porque eso es lo bonito también del comienzo de esa serie, que vemos cómo los personajes se van desarrollando porque hay ese tiempo para que se desarrollen. Luego no tienen tiempo ni de justificarse, ni de intentar pelear correctamente las batallas, porque se acelera el tiempo. En el momento que los tiempos no los controlamos y de verdad se nos hacen cortos, se acabó todo. O sea, no podemos sacar nada de provecho, digamos. Está entonces el control, la sensatez está en el control del tiempo, ¿no? Sí, Estamos y de de ahí acuerdo. la sabiduría de los mayores. Entonces, lo siento, es que siempre decimos, qué bien, esta persona es capaz de decir esto, pocas veces le vemos muy acelerados, si vemos a una persona de avanzada edad muy acelerado, pues nos preocupamos, pensamos que igual está condicionado de alguna forma mala. Sí, creo que al final la reflexión requiere de tiempo, ¿no? Y estamos como bombardeados por la inmediatez todo el rato, tanto en el trabajo, con la eficiencia, pero también con redes sociales, que es como una cosa de bombardeo de información constante, que tampoco... O sea, no todo... Si lees cada semana que se va a terminar el mundo, seguramente no te cause ningún impacto, ¿sabes? Al final es como que se crea un desgaste de atención que es bueno saber. Por eso decía lo de la dieta informativa, a mí me parece fundamental en los tiempos que corren. O sea, saber a qué prestar atención, ¿no? Pero la atención ¿O a quién? Pero ahí está, es que es la guerra de la atención. O sea, hablando de los algoritmos de Internet, de Twitter, están diseñados para monetizar captar y monetizar nuestra atención. Sí, y monetizar. Claro, eso está muy bien. Exacto. Entonces, totalmente. No tenemos... nuestra atención es lo único que nos ha quedado hoy en día. Entonces, si no tenemos la capacidad
de cogerla, adueñarnos nosotros otra vez de ella y no permitir que nos la ubiquen donde ellos quieren, va a ser muy difícil. Por eso el auge de las series, en comparación a las películas, aparte de otras razones artísticas, por supuesto, y de producción, pero una de las grandes razones, yo creo, sinceramente, es que captan la atención durante un tiempo más prolongado del que lo está viendo. O sea, si yo me siento a ver 5 temporadas de una serie, significa que he consumido 8, 9, 10 horas, mientras que si me veo una película de hora y media, he consumido 1 hora y media. Tengo que cambiar los parámetros de todo para volver a meterme en otro mundo con todo lo que eso conlleva. Igual me levanto, me voy a tomar una pizza, se me ha olvidado, ya no lo quiero ver, me voy a leer un libro, voy a darme un paseo. Pero una serie no, una serie te capta, sea buena, regular, Y también. te resta tiempo Y te resta para todo dedicárselo el a tiempo más para gente. hacer todo lo demás. Y yo creo que ahí hay algo que yo no Que digo que no nos nos oculta, gusta, ¿sabes? pero que a mí no me acaba de atraer. O sea, yo veo que ahí hay algo que igual Netflix algún día o alguien hace un documental de Netflix nos lo explican. Es que además, sí es verdad que casi espolea esto de lo que estamos hablando, de la rapidez para Claro. todo. O sea, Y de escuchar para otras comer, cosas. para ver, para consumir ficción, Claro. Y tú para... consumes lo que tú quieres y lo que te ofrecen. Porque ese ofrecimiento tan neutral que parece que te está haciendo Netflix para ver algo, ya te ha analizado, te conoce mejor que tu mujer, tu novio, lo que tú quieras. Has pasado más horas con Netflix, Ha pasado más quizás. horas con Netflix que con ellos casi. Entonces te están ofreciendo algo que te va a quitar tiempo y atención para ponerlo en otra cosa. ¿Habéis trabajado alguna vez en...? Bueno, esta serie es la adaptación de una novela homónima de Philip Roth, que se publicó en 2006. Aquí en España creo que la editó de Bolsillo. Bueno, vosotros habéis trabajado en cualquiera de los formatos, en cine o en televisión, en alguna serie o en alguna película que fuera una adaptación de alguna novela. Y si habéis diría trabajado que en no. alguna de ellas, ¿esto Bueno, ha sí, marcado, sí, mentira, sí. ha marcado de alguna manera vuestro trabajo? No. En mi caso, solo una. Yo estuve en la serie de La Reina del Sur y está basada en una novela. No leí el libro porque a mí me parece que me interesa mucho leer el guión directamente. O sea, creo que a veces es bueno tener también como la visión del autor y lo que ha planteado inicialmente, pero me parece que al final no es el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros partimos siempre desde un guión. Está bien conocer como la idea inicial, ¿no? El germen de toda esa historia, pero luego está el lenguaje narrativo que quiera... Sí, que es otro totalmente. Pero Claro. ¿no te da la curiosidad de decir A veces- cómo se ha tratado mi personaje en la novela? O Claro. ¿ha tenido más hojas, menos hojas, o más vida? O... Sí. ¿Cómo era? Entiendo. O sea, de pronto en algún proyecto concreto sí que me gustaría quizás leer el libro. No sé si antes o después. Esa es buena Porque pregunta, igual- porque claro, Sí, es que es te mejor generas no. una imagen mental que luego a lo Claro. mejor Exacto. la serie o la película no va... Exacto, sí, o sea, sí, es lo sí, sí. complicado, ¿no? Sí. Qué bueno. Pero hay muy buenas adaptaciones últimamente. Sí, yo trabajé, pero o sea, tuve un personaje muy pequeño, pero no casi tenía una secuencia. Pero sí estuve durante todo el rodaje, que fueron 4 meses entre Panamá y Madrid, del Corredor de la Muerte. Sí, de Movistar, y lo dirige Carlos Marcet. Y Qué la guay. verdad es que ahí, como estuve del lado, digamos, de dirección, sí, pero leyendo los guiones, teniendo que trabajar los diálogos con todos los actores, buscando pues cosas de Span English también, y luego mirar todo como la historia de Pablo Ibar, y yo sí me he marcado, porque es cierto que conocía el caso de refilón, de titular, Sí, 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 y totalmente. no había leído de verdad O a su lo mejor- caso. o de algún O sea, programa. entendíamos que, como español, igual diríamos, pues yo quiero que sea inocente, no puede ser culpable. Y igual si lo era, no lo era. La cuestión es que sí tuve tiempo, se me permitió tener tiempo para leerlo bien en De detalle empaparte todo, en la historia. de todo. Y me pareció, vamos, impactante poco. Ese Claro, pobre hombre, yo creo que cuando estás representando una persona de verdad con su historia, tienes una responsabilidad extra siempre. Entonces, informarte bien es un deber. sí.
O sea, cuando tú estás Un valor, explicando, sí. claro, y como actores creo que tenemos el compromiso de, bueno, aquí ya no caben libres interpretaciones o no, hay cosas que uno tiene que conocer bien si las tiene que interpretar. Bueno, en su caso es que el Pablo Ibarra, en Claro. su caso todavía no estaba ni cerrado. Mm. O sea, nosotros estábamos Sigue rodando. Yo me acuerdo abierto. que la segunda semana de rodaje, nos llegó la información de que iban a repetir juicio. Wow. Entonces ya era como en plan, vale, entonces ¿qué hacemos con lo que tenemos? Porque tenemos unos episodios ya escritos, o sea, tendremos que cambiar un poco el final, los personajes que intervienen. Cuando decía los personajes, hay personajes que cuando no se ven en buena luz, igual hay que cambiarles el nombre o ponerles en otro lugar, o que desaparezcan o que aparezcan, pero lo que quiere decir en otro lugar. Y esto ocurre. Sí. ¿Os gustaría, así para ir terminando, tenéis puestos a soñar y ya que estamos hablando de, vamos a quedarnos con las utopías, ¿os gustaría, tenéis algún libro que os gustaría a lo mejor protagonizar su adaptación? Me da igual gran pantalla que pequeña pantalla. Bueno, lo que tengo claro es que sería una utopía porque ya ahora mismo la situación es suficientemente distópica, puestos a escoger que fuera una utopía, sí o sí. Pero bueno, hay que ver qué utopía, no sé. A mí, por ejemplo... Aunque sea un libro cualquiera, Sí. porque ya solo eso sería Sí, no podemos todo llamar lo utopía, fantástico ¿no? siempre me ha atraído bastante. Por ejemplo, no sé, las adaptaciones de Harry Potter de niño me encantaron y me gustan mucho la saga, la he seguido mucho, por ejemplo. Sí, no sé, hay una novela que leí, East Side, West Side. No sé, yo es que la verdad es que leo mucho no ficción, porque vivo mucho el día a día de ficción y entonces me gusta relacionarme con la no ficción, que es un poco como mi forma de hacer un exorcismo. Es decir, vale, entonces si se pudiese hacer alguna novela de los temas que tratan, sí. O sea, hay uno de Douglas Murray que se llama La locura de las masas en español, The Madness of Crowds, y toca todos los temas actuales, que es lo políticamente correcto, ahora el auge que hay de información sobre transexuales y demás, que es muy interesante, pero la forma en que lo va contando por capítulos sí sería interesante igual reescribirlo de una forma con términos de ficción, porque engancharía bastante. Sí puede dar juego, ¿no? Muchísimo, de hecho. Estas son vuestras dos utopías, ¿no? Sí. Por ejemplo. Muy bien, pues yo por mi parte, nada, daros las gracias a los dos, ha sido un placer. El tiempo es relativo, se pasa corriendo cuando uno está a gusto. Sí, la verdad que Y sí. podríamos estar aquí muchísimo tiempo más. Paul y Adam, muchísimas gracias Un placer. por participar. Y bueno, pues seguiremos hablando de utopías y de distopías en el festival. Y de cine, por favor. Y de cine y de series, por favor.